Muy buenos días, José, y muchas gracias por la invitación. Por el contrario, ayer leía con mucho interés su columna del diario Correo titulada El cambio empieza por las regiones, donde usted refiere que cada elección presidencial vuelve a poner sobre la mesa la vieja promesa de más inversión para las regiones, pero usted también detalla que el problema no es solo de recursos, sino de gestión, y no se trata de transferir más dinero, sino de reformar el Estado desde las regiones, fortaleciendo capacidades para planificar, para ejecutar y sostener su desarrollo. ¿Cómo reformamos el Estado desde las regiones, Paola? Sí, bueno, gracias por la oportunidad de estar en tu programa. En efecto, creo que es bastante común en diferentes momentos de nuestra vida republicana que se haya prometido mayores recursos. Sin embargo, se ve de manera bastante más superficial las condiciones habilitantes o las condiciones necesarias que es las personas y las capacidades que tienen tanto las municipalidades como los gobiernos regionales. ¿Existe talento en regiones? Sí. Sin embargo, a veces el entramado de las normas y reglas que existen en el sector público a veces complejizan la gestión, ¿no? Y creo que eso es algo bastante, digamos, conocido o de común acuerdo entre varios. ¿Cómo podemos reformar? Yo creo que el primer punto es partir de esta, o sea, reconocer de que no se trata de repartir o de distribuir más recursos, sino de formar los equipos para poder ejecutar el presupuesto. Yo hacía referencia en la columna que bien citabas, la devolución de los recursos públicos al final del año. Sin embargo, estoy hablando de un indicador todavía bastante superficial para medir la capacidad y la gestión descentralizada del presupuesto y en específico para la gestión, para la inversión pública. Entonces, te voy a citar un ejemplo. Por ejemplo, desde el 2024 se han aumentado los topes del CIPREL, que es los topes permitidos para poder ejecutar el mecanismo de obras por impuesto en regiones que disponen de este mecanismo, y se ha distribuido inclusive en regiones donde antes no recibían esa cantidad. Sin embargo, no se preparó adecuadamente a los equipos primero para hacer un planeamiento estratégico debido, ¿no? Por ejemplo, qué tipo de proyectos es más, digamos, relevantes para cierre de brechas o con impacto logístico, productivo, turístico, que genera actividad económica, o también urgencias sociales, son los que tienen que priorizarse para poder ejecutarse primero. Y sobre eso, qué equipo se requiere, la institucionalidad en los gobiernos regionales, en las municipalidades, las normas internas que sean las debidas para promover el mecanismo de la manera más transparente, pero al mismo tiempo de una manera eficiente, sin trabar el proceso. Y además, y es algo que yo veo mucho, la búsqueda de personal. El personal que conoce, por ejemplo, y estamos hablando de topes bastante significativos, regiones como Junín, regiones como Huánuco, que están por lo menos, tienen en algunos casos 900 millones de soles, o inclusive pasando los 1.000 millones de soles solo para ejecución de proyectos de obras por impuestos. Son regiones que no tenían, digamos, ese conocimiento, a diferencia de regiones como quizás Ancash, Arequipa, Moquegua, Cusco, pero aún así han tenido ciertas dificultades y las siguen teniendo porque, por ejemplo, buscar personal para poder conformar los comités, para poder preparar institucionalmente a la municipalidad o al gobierno regional, no es sencillo. Y también lo es porque las remuneraciones son bastante bajas. Entonces, muchas veces se busca personal que está en Lima, y volvemos a toda esta, digamos, situación en la cual todo se encuentra centralizado en Lima, y no debe ser así. Debemos empezar, inclusive desde las universidades, a formar al personal, a los futuros profesionales en zonas estratégicas, a poder, por ejemplo, si prepararlos en gestión pública e ir ya trabajando en proyectos que son importantes, formarlos en gerenciamiento de proyectos, formarlos en la normativa, formarlos en el mecanismo de obras por impuestos, y ver una forma de no depender de Lima, de la capacidad de Lima, porque muchas veces se habla de destacar equipos, sea del Ministerio de Economía y Finanzas, básicamente el Ministerio de Economía y Finanzas, pero esto no es suficiente. Esto es digamos, destacar o poner de manera temporal, porque muchas veces no es permanente, y además es personal
que no tiene participación directa en la gestión de proyectos, sino simplemente asesora o provee algún tipo de capacitación. Pero ya tenemos que cambiar ese enfoque de la capacitación sin un resultado visible, a ya empezar a formar cuadros profesionales en regiones para poder hacer frente a los cierres de brechas de infraestructura que vemos todos en diferentes partes del país. Interesante el análisis que trazas, porque siempre se pone como argumentación, ¿no? Todo se centraliza en Lima, todo está centralizado en la capital de la República, pero en el fondo muchas veces no vemos lo que ocurre, ¿no? Y lo acabas de señalar con mucha precisión, ¿no? Uno, no hay la suficiente capacidad, hay una carencia de cuadros técnicos y profesionales en cada una de las regiones, ¿no? Pero a ello tenemos que sumarle otro factor, además, ¿no? Que es el factor de la corrupción, que no lo estamos viendo tampoco en los gobiernos regionales, los gobiernos subnacionales. Son dos factores, pero siempre se argumenta Lima tiene la culpa. Cierto, Lima tiene responsabilidades, no se pueden eximir, pero también los gobiernos subnacionales, con la experiencia que tú tienes, también podemos, a ver si nos ayudas un poco a describir esto. Tenemos deficiencia de cuadros técnicos, pero también tenemos una deficiencia de transparencia en los proyectos. Sí, esto es transversal y sucede en todos los niveles de gobierno. Lamentablemente, como ha habido una descentralización de funciones y política y no una verdadera descentralización de responsabilidades y sobre todo de capacidades, entonces es muy común que y lo digo con la, digamos, responsabilidad y también humildad del caso, pero muchas veces, y también haciendo las diferencias entre autoridades, muchas veces algunas autoridades, para cubrir alguna deficiencia o falta de acción que se ha podido hacer desde su nivel, siempre terminan volteando a Lima y al final se termina haciendo o generando esta narrativa de que efectivamente toda la responsabilidad es de Lima y no es así, ¿no? Esto también, el no hacerse responsable de las funciones cabalmente, porque será quizás no el presupuesto más adecuado o el que quisiéramos todos, pero finalmente son recursos que están a disposición de los gobiernos regionales y locales y que tienen toda la responsabilidad de administrarlo de manera transparente. Entonces, existe mucho esta narrativa política, ¿no? De direccionar todo hacia Lima, cuando en realidad muchas cosas pueden ser resueltas en regiones con sus presupuestos y con sus equipos. Ahora, el tema de la corrupción también parte de esta situación, ¿no? Y lamentablemente es una situación que está, digamos, generalizada a nivel nacional, desde inclusive el sector público y el sector privado. Entonces creo que es una crisis más de valores también ahí, de educación, y sobre todo, más que educación, José, también es un poco de que en el Perú tiene que cambiar esto que no existen consecuencias. O sea, que si hacemos un acto de corrupción o un acto que no es legal, que no existan consecuencias y que no se castigue adecuadamente, es algo que termina teniendo un factor multiplicador y que se termina sentando en la cultura, en la educación de la gente y al final da la sensación de que o esto es una práctica común o simplemente en el Perú no pasa nada. Entonces, es un análisis un poco más profundo. Creo que yo no me atrevo a decir, porque no es así, conozco personas y funcionarios públicos también bastante probos, no Claro. todos somos así, sin embargo, sí existe una crisis al día de hoy en la sociedad peruana de que no está viendo que la corrupción es punible, que la corrupción tiene consecuencias, que el no cumplir con la norma tiene consecuencias. Eso es lo que está faltando y precisamente lo estamos viendo también en la gestión pública. No es ajena a esta situación. Nuestra invitada es Paola Lazarte, ministra de Transportes y Comunicaciones, columnista en el diario Correo. Otro tema que nos acaba de graficar es cómo formamos cuadros técnicos profesionales ya en las propias regiones o en los gobiernos subnacionales. Porque siempre hemos dicho el Estado tiene que acompañar, lo cual no está mal, pero siempre nos hemos limitado a los talleres, a las formaciones temporales, cuando lo ideal debería ser es formar cuadros en las propias
regiones. Pero tenemos otro problema que también acaba de puntualizarlo, el tema salarial. Las ofertas no son las mejores como para poder intentar formar parte de un equipo de un gobierno subnacional. Sí, tal cual. Lo que sucede es que lamentablemente el Perú hace muchas décadas ha dejado de planificar y al no planificar no ves el bosque completo. Entonces simplemente tienes una lista de proyectos, lista de intervenciones o de actividades que son prioritarias, que sí, hay consenso en diferentes sectores productivos, pero no ves toda la cadena de producción detrás de lo que hace realidad ese proyecto. Entonces, por ejemplo, no, un aliado que debiera ser indispensable en la reforma de la gestión pública o el fortalecimiento de la capacidad de la gestión pública descentralizada deben ser las universidades. Entonces, vemos programas de capacitación del MEF, el Conecta MEF, ahora el equipo de seguimiento de inversiones del MEF, la PMO del MEF en algunas regiones, que sería interesante ver resultados concretos de esas intervenciones y además, más que resultados concretos sobre, digamos, en el tiempo en el cual se ha implementado, qué replicabilidad va a tener y qué digamos, legado está dejando para las entidades públicas, porque también sucede mucho de que, claro, cuando se ve buen profesional en el sector público, el privado, que es lo, digamos, lo que usualmente sucede, capta el talento. Entonces, se tiene que hacer la carrera pública una carrera más atractiva, una carrera digamos, con premios, también con castigos cuando no se hace bien las cosas, pero el aliado estratégico acá debieran ser, por ejemplo, las cámaras regionales o inclusive, si es que el Estado todavía no tiene la capacidad de poder financiar o de poder hacer programas con universidades específicas para ver con nuevos profesionales que estén por salir de carreras claves y poder empezar a capacitar o a formar, más que capacitar, a formar. Quiero cambiar ese verbo, no es capacitar, es formar nuevos cuadros para empezar a ejecutar, por ejemplo, el tema de la anemia. Necesitamos profesionales multidisciplinarios, perfecto. Entonces, empezarlos a formar desde ahí. ¿No? Entonces son programas formativos que podemos hacerlo desde las universidades, que se puede hacer en alianza con el sector privado, que sería genial que el mismo gobierno central o los mismos gobiernos regionales también pudiesen, de los recursos que no, bueno, el tema es de que en gobiernos regionales los recursos no son necesariamente muy holgados, pero el gobierno central podría generar un programa presupuestal para poder hacer ese fortalecimiento de manera permanente, no a manera de campaña o que cambie con la cabeza de turno o con el gobierno de turno, y sobre todo que no sea algo de consultar solamente. Por ejemplo, ¿qué sucedería si en los gobiernos regionales o en las municipalidades, al iniciar cada gestión municipal y regional, tuviésemos al menos en los gobiernos regionales y que vaya decantando hacia las municipalidades, que tuviésemos un equipo de élite que no vaya a simplemente a asesorar o capacitar, sino que esté destacado por lo menos un par de meses en poder hacer el planeamiento, en poder ver cuáles son los procesos que no están funcionando, en poder ver cuáles son las necesidades y sobre eso armar un plan de acción para toda la gestión regional. Entonces, esto podría hacerse, estaba pensando, en ausencia o en una situación de austeridad fiscal, los recursos, nuevamente, un mecanismo innovador de obras por impuestos. ¿Por qué no hacer un programa de fortalecimiento de la gestión descentralizada con los recursos de las obras por impuestos? Se ha hablado, y ojo, no solamente las regiones que tienen el canon, sino ver la forma de generar los mecanismos redistributivos para que puedan hacerse a nivel nacional. ¿Por qué hablamos de que es algo innovador de servicios por impuestos? Que sí, es necesario, pero ¿y por qué no hablamos más bien de capacidad por impuestos? ¿Por qué no salimos de la caja y tenemos a profesionales claramente que se les va a tener que pagar, digamos, acorde al nivel requerido, pero que se haga ese esfuerzo presupuestal de gestión para poder romper con esa inercia? Solamente estamos con digamos, comunes iniciativas del ConectaMEF, del asesoramiento que puede existir a través en Lima, y además también, y a mí me consta, de lo que le cuesta al Estado estar haciendo que los alcaldes, que los gobernadores vengan a Lima de manera bastante recurrente, y no vienen de paseo, sino que vienen porque tienen que gestionar el expediente que está
trabado o que está bastante lento y ralentizado en el Ministerio de Vivienda, en el Ministerio de Transportes, que no salió el endeudamiento en el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, si uno empezase a contar los recursos de viáticos, de viajes, que los gobiernos regionales y locales tienen que hacer para poder gestionar lo que les corresponde, en realidad ese análisis costo-beneficio no veo que se haya realizado y creo que el Estado y el Gobierno Central podría destinar de manera mucho más innovadora y eficiente recursos para programas de formación estructural, ni siquiera permanente, sino un cambio estructural para poder y sobre todo mejorar escalas remunerativas también en regiones. Porque no se puede pues hablar de licitaciones de proyectos que exceden algunos millones, 20, 5 millones y pagar una remuneración bastante modesta. Tiene que ir de acuerdo a las necesidades y también un poco a la formación, ¿no? Bien, Pablo Lazarte, yo le agradezco la amabilidad que ha tenido con RCR, Red de Comunicación Regional. Estaremos conversando más adelante estos temas que en realidad deberían ser obligatorios en un próximo proceso electoral. Los candidatos deberían mostrarnos cuáles son sus planes, cuáles son sus propuestas frente a un tema tan elemental como es la gestión, justamente para poder destrabar proyectos y sobre todo para romper esta brecha de infraestructura que no es poca cosa, 370.000 millones como lo citas en tu columna. Yo te agradezco la gentileza, muy amable. Gracias, José. Buen día. Buen día, gracias. Conversamos con Paola Lazarte, ministra de Transportes y Comunicaciones, columnista en el diario Correo. Pausa, regresamos.